Hace algunos años, durante una de las competencias de maratón más exigentes del mundo, ocurrió una escena que quedó grabada en la memoria de miles de personas. Cuando los primeros corredores ya habían cruzado la meta y la mayoría del público comenzaba a retirarse, apareció un atleta que apenas podía mantenerse de pie. Sus piernas casi no respondían. Cada paso parecía un enorme esfuerzo. Varias veces estuvo a punto de caer, pero seguía avanzando lentamente. Algunos espectadores comenzaron a aplaudir y otros se acercaban para animarlo, a pesar de que obviamente no llegaría entre los primeros. Y aunque la competencia ya estaba decidida, aquel corredor tenía un objetivo y era terminar la carrera. Cuando vemos esta escena, hermanos, podemos ver claramente cómo ilustra muy bien la vida cristiana. La Biblia nunca presenta la vida del creyente como una carrera de velocidad. No se trata de quién comienza con más entusiasmo, ni de quién puede avanzar más rápido. La vida cristiana es una carrera de resistencia, una carrera larga, una carrera en la que habrá momentos de gozo, pero también de cansancio. Habrá días de victoria, pero también días de lágrimas. Habrá ocasiones en las que parecerá que nuestras fuerzas se agotan y que el camino se vuelve demasiado difícil para continuar. Y creo que todos nosotros, si somos sinceros, podemos identificarnos con esta realidad. Quizá algunos de ustedes comenzaron su caminar con Cristo hace un par de años, otros llevan décadas siguiendo al Señor, pero todos sabemos lo que significa luchar contra el pecado. Todos sabemos lo que significa atravesar pruebas. Todos conocemos la tentación del desánimo, el peso de las preocupaciones y el cansancio que produce vivir en un mundo caído. Pues al mantenernos firmes en el Evangelio, fieles a Cristo, tendremos oposición. Pasaremos por menosprecio. Eso nos traerá sufrimiento por ir contra cultura. En menor o mayor grado, habrá tribulación y habrá aflicción. Y esa, mis hermanos, es precisamente la situación de los creyentes a los cuales se le escribió la carta a los hebreos. La carta a los hebreos fue escrita a creyentes que habían sufrido por causa de Cristo. Algunos habían soportado el despojo de sus bienes, otros enfrentaban el rechazo de sus familiares y de su propio pueblo. La presión era tan intensa que algunos comenzaron a considerar abandonar la fe y regresar al judaísmo para evitar el sufrimiento. Humanamente hablando, estaban cansados y espiritualmente estaban tentados a retroceder. Y es precisamente a esa iglesia cansada a la que el Espíritu Santo dirige las palabras de esta carta. Carta que en sus primeros 11 capítulos es dedicada a demostrar una gran verdad, y es que Jesucristo es suficiente. Demuestra que Cristo es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, al sacerdocio levítico, a los sacrificios del antiguo pacto, incluso al antiguo pacto en sí mismo. En otras palabras, no existe absolutamente nada a lo que valga la pena regresar, porque nada ni nadie puede compararse con Cristo. Nada, ni la tradición, ni las normas, ni los gustos, ni las preferencias, nada es más importante, ni debe ocupar mayor preeminencia que Cristo Jesús para el creyente. Pues por la fe en Él es que se obtiene la salvación. Por ello, al llegar al capítulo 11 del libro de Hebreos, el autor nos presenta aquella extraordinaria galería de hombres de la fe, donde encontramos a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, Sara, Moisés y muchos otros hombres y mujeres que permanecieron firmes en medio de pruebas extraordinarias.
Pero resulta interesante que al terminar ese capítulo 11, el autor no dice sean como Abraham, tampoco dice imiten a Moisés, ni siquiera concluye diciendo esfuércense para vivir como estos hombres de la fe. Todo el capítulo 11 tenía un propósito mucho más grande: preparar el camino para dirigir nuestra mirada hacia uno infinitamente superior a todos ellos, hacia Cristo. Por eso el capítulo 12 comienza con unas palabras de exhortación muy necesarias para estos creyentes del primer siglo, pero mis hermanos, que siguen siendo vigentes y útiles para nosotros el día de hoy. Pues mis hermanos, vivimos en una cultura que constantemente nos presiona a bajar los brazos, a rendirnos. Vivimos rodeados de distracciones que enfrían nuestro amor por Cristo. Enfrentamos pruebas, luchas contra el pecado, decepciones, enfermedades, pérdidas, peligros y catástrofes. Y en algunos casos, oposición por causa de Cristo. Y la pregunta que puede surgir inevitablemente cuando somos llevados al límite es: ¿cómo puede un creyente permanecer fiel hasta el final? Bueno, precisamente eso es lo que responderá el pasaje que estudiaremos esta mañana. Así que acompáñenme en sus Biblias a un pasaje bastante conocido, pero muy útil y necesario para nosotros en el día a día en nuestro caminar cristiano. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. He titulado el mensaje de esta mañana: ¿Cómo perseverar fielmente hasta el final? Hebreos capítulo 12, en su versículo 1, nos dice primeramente que debemos despojarnos de todo aquello que impide correr la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Por eso, lo primero que vemos, número 1, es despójate de todo estorbo. Despójate de todo estorbo. El autor de Hebreos, después de recordarnos en el capítulo 11 a aquellos hombres de Dios reconocidos en la Escritura por su fe, nos lleva ahora a una conclusión cuyo propósito no es simplemente que admiremos a aquellos hombres y mujeres del pasado. Todo el recorrido por Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés y tantos otros tiene un propósito muy definido, el cual es animar a los creyentes cansados a perseverar hasta el final. Por eso, el capítulo 12 comienza diciendo, por tanto, y es importante tener claro que cada vez que encontramos esa expresión en las Escrituras, debemos tener presente que lo que precede es una conclusión de lo que le antecede. En otras palabras, a ese por tanto le sigue una consecuencia o resultado de lo que se expuso anteriormente. Por ello, lo que nos está diciendo es que debido a que Dios fue fiel con Abel, sostuvo a Noé en medio de una generación perversa, cumplió cada promesa a Abraham y fortaleció a Moisés cuando parecía imposible seguir adelante, entonces debemos tener presente que podemos y debemos avanzar, no abandonar, no retroceder, sino perseverar. Hermanos, eso significa que la exhortación de Hebreos 12 nace de contemplar la fidelidad de Dios a lo largo de la historia de la redención. Pues en esencia nos está diciendo que avancemos, no para que Dios sea fiel, sino porque Dios siempre ha sido fiel. Nuestra perseverancia, mis hermanos, descansa sobre su fidelidad, no sobre nuestra capacidad. Ahora bien, esta primera frase en el versículo 1 que acabo de leer, que dice,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esta frase ha sido mal interpretada durante muchos años. Algunos imaginan que los creyentes que están en la presencia del Señor nos observan desde el cielo como si estuvieran sentados en las gradas de un estadio contemplando nuestra carrera de la fe. Pero en realidad eso no es la idea del texto, no es lo que intenta transmitir. Pues fíjense que la palabra traducida para testigos es martiron, de donde proviene la palabra mártir. Y en este contexto no describe a personas que están observando, sino a personas que han dado testimonio. Es decir, estos testigos no son simples espectadores, sino la evidencia de la fidelidad de Dios. Fíjense que todo el capítulo 11 constituye ese testimonio. Con Abel vemos que vale la pena confiar en Dios. Con Noé, que vale la pena obedecer aún cuando nadie más lo haga. Con Abraham vemos que vale la pena esperar las promesas de Dios aunque parezcan tardar. Y con Moisés, mis hermanos, que los tesoros celestiales son infinitamente superiores a los tesoros de este mundo. Todos ellos forman una inmensa nube de testigos que proclama una sola verdad. Y es que Dios nunca abandona a los que confían en Él. Recordemos que los creyentes hebreos estaban siendo perseguidos. Algunos habían perdido sus bienes, otros sufrían el rechazo. Algunos comenzaron a pensar que regresar al judaísmo sería más fácil que seguir confesando a Cristo. Y el escritor les responde diciendo: miren la historia de la redención. Dios nunca ha dejado a los suyos. Hermanos, esa verdad sigue siendo igual de necesaria para nosotros. Ya sea porque hoy te encuentres cansado o desanimado, o quizás porque lleves años orando por un hijo que aún no conoce al Señor, o porque estés atravesando una enfermedad prolongada, o porque estás luchando con oposición dentro de tu propia familia por causa del Evangelio. Sea cual sea tu caso, recuerda que pertenecemos al mismo pueblo al que pertenecieron Abraham, Moisés y todos los santos sostenidos por Dios en la antigüedad. El Dios que sostuvo a aquellos creyentes sigue siendo exactamente el mismo Dios que sostiene hoy a su iglesia. Y en eso, mis hermanos, debemos gozarnos. Por otra parte, fíjense en las exhortaciones que nos dice al decir: despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cabe destacar que los destinatarios de esta carta conocían muy bien las carreras que se celebraban en el mundo grecorromano. Un corredor serio eliminaba cualquier cosa que pudiera disminuir su velocidad. No cargaba ropa pesada ni objetos innecesarios. Todo aquello que pudiera evitar su avance era dejado atrás antes de comenzar la carrera. El autor toma esa imagen para describir la vida cristiana. Y lo primero que llama nuestra atención es que distingue dos cosas diferentes. Primero habla del peso y luego habla del pecado. Que dicho sea de paso, no son exactamente lo mismo. Cuando hace mención al peso, se está refiriendo a todo aquello que, sin necesariamente ser pecaminoso, en sí mismo termina dificultando nuestra comunión con Cristo y nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, hay cosas que son perfectamente legítimas, pero que llegan a ocupar un lugar indebido en nuestro corazón. Ya sea un trabajo, ya sea un pasatiempo, las redes sociales, el entretenimiento, todo eso y muchas cosas más pueden convertirse en un peso que obstaculizan nuestro avance y crecimiento espiritual. No porque esas cosas sean malas en sí mismos, sino porque cualquier cosa que robe nuestro afecto por Cristo termina estorbando nuestra carrera. Y eso es exactamente lo que explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:12, cuando dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La cuestión no siempre es si algo es pecado o no. La cuestión muchas veces es si ese algo me ayuda a correr mejor hacia Cristo
o me es de estorbo. Qué diferente sería nuestra vida si evaluáramos nuestras decisiones a la luz de esa pregunta. ¿Tomaríamos mejores decisiones? ¿Aprovecharíamos al máximo nuestro tiempo aquí en la tierra y para la gloria de Dios? Sería muy diferente nuestra vida y serían muchos más los frutos que cosechemos para la gloria de Dios. Por otra parte, cuando habla del pecado, es algo más serio todavía, al decirnos que nos despojemos del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Esta expresión transmite la idea de algo que rodea, enreda y aprisiona al corredor hasta impedirle avanzar. En el contexto de esta carta, ese pecado tiene una relación especial con la incredulidad persistente que termina conduciendo a la apostasía. En otras palabras, alguien que decía ser cristiano, pero terminó abandonando la fe. Pues como dice 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es por eso que desde el capítulo 3 el autor viene advirtiendo lo que nos dice Hebreos 3:12, que miremos que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarnos de Dios vivo. Sin embargo, cabe destacar que el principio del pasaje se refiere a todo pecado que toleramos deliberadamente. Mis hermanos, todo pecado acariciado termina convirtiéndose en un obstáculo para la perseverancia. John Owen escribió una frase que dice: mata al pecado o el pecado te matará. Mata el pecado o el pecado te matará. Hermanos, la santificación no consiste únicamente en añadir disciplinas espirituales. También consiste en quitar aquello que estorba. Por tanto, debemos examinarnos delante del Señor y preguntarnos: ¿qué peso estamos cargando durante estos años? ¿Qué pecado hemos aprendido a justificar? ¿Qué hábito estamos alimentando que poco a poco enfría nuestro amor por Cristo? Quizá no hemos abandonado la carrera, pero hemos dejado de avanzar, y la vida cristiana, mis hermanos, no es estática. O avanzamos o retrocedemos. No porque Cristo haya dejado de sostenernos, sino porque seguimos aferrándonos a cosas que Él nos está llamando a soltar. Por ello debemos recordar que la santificación siempre implica mortificación del pecado. Como enseña Romanos 8:13, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No se trata de un esfuerzo independiente de la gracia, sino de una obra del Espíritu en la que el creyente participa activamente, renunciando cada día a aquello que compite con su comunión con Cristo. Y no con esto debemos llegar a pensar que será fácil, pues el pasaje dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra paciencia implica perseverancia, resistencia, a tal punto de que tengamos o cosechemos o con la ayuda del Señor tengamos la capacidad de mantenernos firmes bajo presión sin abandonar el camino. Como les decía, la carrera cristiana o la vida cristiana no es una carrera de velocidad. Es un maratón cuyo único propósito es llegar a la meta. Por eso Pablo pudo decir en 2 de Timoteo 4:7, ya casi al final de su carrera, lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, ese debe ser también nuestro mayor anhelo. Seguir siendo fieles hasta el final. Ese debe ser nuestro mayor objetivo. Ahora, podemos estar hablando de fortaleza, podemos estar hablando de batallar, de perseverar, pero ¿de dónde vendrán las fuerzas que necesitamos para perseverar? Muchos sistemas religiosos y filosóficos apuntan hacia el interior del hombre, pero la verdad es que no debemos mirar hacia nosotros mismos, sino hacia una persona la cual ocupa el centro de todo este pasaje.
Es por eso que este pasaje nos enseña que para perseverar fielmente hasta el final, no solo debemos despojarnos de todo peso y pecado, sino que debemos, número 2, mantener los ojos puestos en Jesús. Mantener los ojos puestos en Jesús. Después de exhortarnos a despojarnos de todo aquello que estorba nuestra carrera, el pasaje responde a esa pregunta que inevitablemente surge en el corazón de todo creyente sincero. Y es, ¿de dónde obtendremos las fuerzas para perseverar? ¿Cómo perseverar cuando las pruebas se prolongan? Cuando el pecado sigue librando batalla en nuestro corazón. Cuando el cansancio espiritual amenaza con vencernos. Cuando oramos y el Señor hace silencio. La respuesta del autor, mis hermanos, no consiste en una nueva estrategia, ni en una técnica para fortalecer la voluntad. Nos dirige inmediatamente a una persona. Dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. La realidad, mis hermanos, es que nunca llegaremos a la meta si permanecemos contemplándonos a nosotros mismos. Porque de esa manera solo veremos fracaso, debilidad, incapacidad. Porque pensar que nosotros mismos tenemos la capacidad es un engaño absoluto. Y cuando vamos a Cristo y se nos es revelada la verdad de nuestra condición y entendemos que somos bienaventurados, pobres en espíritu, vemos las cosas como son. Poner la mirada en nosotros mismos sería fatal para avanzar. El corredor que continuamente mira sus heridas, su cansancio o la distancia que aún le falta recorrer, termina desanimándose. La carrera cristiana nunca fue diseñada para correrse mirando hacia nosotros mismos. Fue diseñada para correr mirando constantemente al Salvador. La expresión puesto los ojos tiene un significado muy rico en el griego. La palabra usada es aforao, que no describe una mirada superficial o pasajera. Significa más bien fijar la vista en un objeto apartándola deliberadamente de todo lo demás. Implica mirar con atención, con concentración, con perseverancia. En otras palabras, el creyente debe apartar sus ojos de aquello que le distrae para dirigirlos exclusivamente a Cristo. El texto no dice simplemente miren a Jesús. Dice literalmente que quitemos nuestra mirada de cualquier otra cosa para fijarla en Él. Esa diferencia es muy importante. Porque el problema del creyente muchas veces no es que deje completamente de mirar a Cristo, sino que comienza a dividir su atención entre Cristo y otras cosas. Y eso ocurre con mucha facilidad. Algunos viven mirando las circunstancias mientras todo marcha bien. Pero cuando todo marcha mal, su fe empieza a doblegarse. Cuando las pruebas empiezan a llegar, comienzan a dudar del cuidado de Dios. Otros viven mirando sus propias fuerzas, confían en su disciplina, en sus logros espirituales, en los años que llevan en la iglesia. Sin darse cuenta, sustituyen la dependencia de Cristo por la confianza en sí mismos. Otros mantienen sus ojos puestos en las personas. Cuando un líder falla, cuando un hermano lo decepciona, cuando encuentra debilidades dentro de la iglesia, su fe comienza a tambalearse porque estaban mirando a hombres en lugar de mirar al Señor de la iglesia. Y quizás lo más común entre los creyentes es el hecho de contemplar continuamente sus propias luchas. Miran su pecado, su debilidad, sus fracasos y concluye que nunca podrán perseverar. Pero el pasaje nos dice que apartemos la mirada de todo eso y miremos lo único que nos ayudará a avanzar, y ese es Cristo. No porque nuestras luchas sean irreales, sino porque Cristo es infinitamente mayor que todas ellas. Y esto se armoniza perfectamente con todo el mensaje de la carta de los Hebreos. Desde el primer capítulo, el autor ha venido levantando los ojos de la iglesia hacia la supremacía de Cristo. Cristo es superior a los ángeles, es superior a Moisés, su sacerdocio es superior al de Aarón, su sacrificio es perfecto y definitivo, su pacto es mejor. Él abrió un nuevo camino hacia la presencia de Dios.
Toda esta carta ha sido una invitación constante a contemplar la grandeza del Hijo de Dios. Perseveramos cuando vivimos contemplando la excelencia de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero el pasaje no solo nos dice que miremos a Jesús, pues para afianzar las razones por las cuales debemos hacerlo, nos recuerda quién es Él. Y lo hace presentándonos a Jesús mediante dos títulos extraordinarios: el autor y consumador de la fe. La palabra autor puede traducirse también como príncipe, fundador, iniciador o pionero. Describe a quien abre un camino por el que otros habrán de caminar. Cristo no es simplemente el primer ejemplo de obediencia. Él es quien abrió el camino de la salvación, quien hizo posible nuestra fe y quien va delante de nosotros como capitán de nuestra redención. Y esa idea ya se había empleado en capítulos antes, por ejemplo, en Hebreos 2:10, donde se afirma que Dios perfeccionó al autor de la salvación mediante los padecimientos. Jesús, mis hermanos, abrió el camino que ninguno de nosotros podía abrir. Es como un guía, es como un cabrestero en medio de un camino imposible. Por otra parte, también es llamado consumador de la fe, es decir, aquel que lleva a término aquello que comenzó. La fe que Él concede no queda inconclusa. El Salvador que inicia la obra también la perfecciona. Por eso aquí podemos recordar las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 1:6, que dice: el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestra seguridad descansa en la fidelidad de la mano de Cristo. Esto es una verdad extraordinaria, mis hermanos, porque si la perseverancia dependiera finalmente de nuestra fuerza, ninguno llegaría a la meta. Pero aquel que nos llamó es también quien nos persevera. Es aquel quien nos preserva. Como dijo nuestro Señor en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. La carrera cristiana exige nuestro esfuerzo, sí, pero ese esfuerzo es sostenido por una gracia que nunca falla. Y está garantizada porque Cristo ya pagó por nosotros la deuda. El pasaje continúa diciendo: el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Iglesia, Cristo es el modelo supremo de perseverancia. Si los creyentes del capítulo 11 soportaron pruebas por la fe, Cristo soportó infinitamente más. Él no solamente sufrió el rechazo de los hombres, soportó la cruz. Y debemos recordar que la cruz no era simplemente un instrumento de ejecución, era el símbolo de mayor humillación que podía experimentar una persona en el mundo romano. Morir crucificado significaba ser expuesto públicamente como lo peor de la sociedad. Para que, como profetizó Isaías, llevara nuestras iniquidades. Por eso Pablo declara en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En la cruz, el Hijo eterno de Dios cargó sobre sí la culpa de su pueblo y soportó el justo juicio que nosotros merecíamos. Ningún sufrimiento humano puede compararse con el peso de aquella obra redentora. Ahora bien, dice el texto que soportó todo eso por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era ese gozo? Porque la cruz nunca fue agradable. Incluso en el Getsemaní nuestro Señor clamó: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, mis hermanos, el gozo al que se refiere este pasaje es al que estaba al otro lado de la cruz. Era el gozo de glorificar al Padre cumpliendo perfectamente su voluntad. Era el gozo de consumar la redención de su pueblo. Era el gozo de llevar muchos hijos a la gloria. Era el gozo de sentarse victorioso a la diestra del Padre, habiendo vencido definitivamente al pecado, a Satanás y a la muerte. Y precisamente por eso el versículo termina diciendo: y se sentó a la diestra del trono de Dios.
En este contexto, esta expresión tiene un profundo significado, pues los sacerdotes del antiguo pacto nunca se sentaban porque su obra jamás terminaba. Continuamente ofrecían sacrificios que no podían quitar el pecado. Pero Cristo, después de ofrecer un solo sacrificio para siempre, se sentó. Su obra expiatoria quedó consumada. Nadie necesita añadir más, ni obras, ni logros, ni nada. Nada quedó pendiente. La redención fue completada perfectamente. Todo fue consumado. Eso, mis hermanos, es un motivo de gran gozo para nosotros. Porque significa que nuestra esperanza de llegar al final no descansa en que corramos sin tropezar jamás. Descansa en que aquel que ya cruzó la meta está esperándonos del otro lado y sostiene nuestros pasos durante toda la carrera. Quizás hoy alguno ha llegado desanimado. Tal vez llevas años luchando con la misma debilidad. Quizás has comenzado a pensar que nunca cambiarás. O quizás las pruebas han sido tan intensas que sientes que tus fuerzas se agotan. Déjame decirte algo, mi hermano. Si ese es tu caso, o en alguna etapa de tu vida llegas a estar ahí, no pongas tus ojos en la magnitud de tu problema, de tu debilidad. Ponlos en la grandeza de tu Salvador. No midas tu esperanza por la intensidad de tus luchas, sino por la suficiencia de Cristo. Él no solamente abrió el camino, Él promete llevar a los suyos hasta el final. Recuerden aquel pasaje en Mateo 14:30 en el que Pedro comenzó a hundirse cuando dejó de mirar al Señor y dirigió su atención a la tormenta. Nosotros hacemos exactamente lo mismo cuando permitimos que las circunstancias ocupen el lugar que solo Cristo debe tener en nuestro corazón. Por eso, la perseverancia cristiana nace de contemplar una y otra vez la gloria, la fidelidad y la suficiencia de Jesucristo. Mientras más grande sea Cristo ante nuestros ojos, más pequeños parecerán nuestros temores y más firmes serán nuestros pasos. Pero aún queda algo, aún queda una realidad que debemos tener presente. Y es que incluso mirando a Cristo, habrá momentos en que el sufrimiento parezca interminable y el desaliento quiera apoderarse de nuestro corazón. Y en esos casos, ¿qué debemos hacer? Bueno, el pasaje busca también fortalecer esa esperanza en Cristo al invitarnos a meditar profundamente en todo lo que soportó. Por eso llegamos al último movimiento de este pasaje, el cual es, número 3, considera a Cristo cuando el desánimo llegue. Considera a Cristo cuando el desánimo llegue. Dice el versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor, que nos conoce mejor que nosotros mismos, sabe que aún después de contemplar su grandeza, habrá momentos en los que el creyente experimentará cansancio. Habrá días en que la carrera parecerá demasiado larga. Habrá pruebas que se prolonguen más de lo que imaginamos. Habrá luchas contra el pecado que parecerán no terminar nunca. Habrá oposición, rechazo, sufrimiento y lágrimas. Y precisamente para ese momento, para esas circunstancias, el Espíritu Santo nos entrega este pasaje. La palabra considerar transmite la idea de reflexionar cuidadosamente, de calcular, evaluar detenidamente, meditar con profundidad. Es la palabra que se empleaba para comparar dos cantidades y llegar a una conclusión después de examinarlas cuidadosamente. En otras palabras, el pasaje nos está diciendo, cuando el desánimo llegue, no te dejes gobernar por tus emociones. Detente, piensa, medita. Contempla cuidadosamente a Cristo. Qué diferente es esto de la manera en que normalmente reaccionamos. Cuando llegan las pruebas, solemos concentrarnos únicamente en nuestro dolor. Analizamos una y otra vez nuestras circunstancias.
medimos la intensidad de nuestro sufrimiento. A veces lo comparamos con otras personas que pueden estar mejor o peor que nosotros. Y nos preguntamos, ¿cuánto tiempo más podremos soportarlo? O como se preguntaba el salmista, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero el pasaje cambia completamente nuestro enfoque. No nos dice que analicemos primero nuestra carga. Nos dice que analicemos primero a Cristo, que meditemos en Cristo. Porque la fortaleza del creyente no nace de comprender completamente sus circunstancias, sino de comprender cada vez más profundamente a su Salvador. Ahora, ¿qué es lo que debemos considerar de Cristo? Bueno, el texto nos dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. La expresión contradicción de pecadores resume toda la oposición que el Señor experimentó durante su ministerio terrenal. Desde el comienzo fue rechazado por aquellos a quienes vino a salvar. Fue acusado de blasfemo cuando decía la verdad. Fue llamado amigo de pecadores cuando vino precisamente a salvarlos. Lo acusaron falsamente, lo ridiculizaron, lo despreciaron, lo golpearon, le escupieron su propio rostro. Colocaron sobre su cabeza una corona de espinas. Lo clavaron en una cruz mientras la multitud se burlaba diciendo, a otro salvó, ahora que se salve a sí mismo. Sin embargo, el sufrimiento de Cristo fue mucho más profundo que la oposición de los hombres. Isaías había anunciado en Isaías 53:3 que sería despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentaron quebranto. Y luego más adelante en el versículo 6 revela la verdadera dimensión de su sufrimiento cuando dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En la cruz no solo soportó la crueldad humana, soportó el juicio santo de Dios contra el pecado. Aquel que nunca conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Aquel que siempre disfrutó una perfecta comunión con el Padre, exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No existe sufrimiento comparable al que Cristo soportó en nuestro lugar. Y sin embargo, no abandonó el camino, no retrocedió, no descendió de la cruz, permaneció fiel hasta el final. Y la idea de este pasaje, mis hermanos, no es producir desdicha en nosotros. Al contrario, es producir esperanza. Porque cuando pensamos que nuestras pruebas son insoportables, la cruz nos recuerda que nuestro Salvador ya recorrió un camino infinitamente más difícil. Él conoce el dolor, el rechazo, la soledad, las lágrimas y el sufrimiento. Y precisamente porque lo conoce, puede socorrer a los que son tentados. Y por eso Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, nosotros nunca sufrimos solos. Corremos siguiendo las huellas de un Salvador que ya recorrió el camino antes que nosotros. Pero también es un Salvador que ahora reina a la diestra del Padre e intercede continuamente por su pueblo. Esto debería cambiar nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. Muchas veces nos preguntamos por qué sucede esto, por qué sucede aquello. Pero el pasaje nos invita a hacernos una pregunta diferente. ¿Cómo puede este sufrimiento, cómo puede esta dificultad, esta calamidad ayudarme a parecerme más a Cristo? Porque la meta de Dios nunca ha sido simplemente hacernos felices en esta vida. Su propósito es conformarnos a la imagen de su Hijo. Y muchas veces utiliza precisamente las pruebas para producir en nosotros esa semejanza. Y a veces nos desanimamos, pero por eso nos afirma que la razón de contemplar a Cristo es como dice al final del pasaje en el que estamos hoy, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Fíjense que el autor vuelve aquí al lenguaje de la carrera. La expresión desmayar literalmente describe un corredor que se desploma antes de llegar a la meta porque ha perdido completamente las fuerzas. Hermanos, la verdad es que hay creyentes que siguen asistiendo a la iglesia, siguen leyendo la Biblia, siguen orando, pero interiormente están agotados. El peso de las pruebas, las luchas contra el pecado, las decepciones, las pérdidas, la enfermedad, las divisiones, las dificultades, la oposición, todo eso parece acumularse hasta hacerles pensar que ya no podrán continuar. Y precisamente a esos creyentes les habla este pasaje. La respuesta de Dios para el alma cansada no es simplemente decirle, esfuérzate un poco más. La respuesta es mostrarles nuevamente a Cristo. Porque el combustible de nuestra perseverancia no es el orgullo humano, es la contemplación del Salvador. Mientras más contemplamos su obediencia, más somos fortalecidos para obedecer. Mientras más contemplamos su paciencia, más aprendemos a soportar. Mientras más contemplamos su amor, más descansamos en su gracia. Mientras más contemplamos su victoria, más seguros estamos de que nuestra carrera no terminará en derrota. Así que si en algún momento te encuentras así, cansado, desanimado, pensando incluso en retroceder, escucha la exhortación de este pasaje inspirado por Dios. No abandones la carrera y descansa en la fidelidad de aquel que te llamó. El mismo Cristo que ofreció el sacrificio perfecto, que abrió el camino al lugar santísimo y que ahora está sentado a la diestra de Dios, es también quien intercede continuamente por los suyos. Él garantiza que ninguno de los que el Padre le dio se perderá en el camino. Hermanos, esa es la razón por la que podemos perseverar hasta el final. No porque la carrera sea fácil, no porque nosotros seamos fuertes, sino porque Cristo, al que contemplamos, permaneció fiel hasta la cruz. Venció la muerte, está sentado en gloria y aún hoy sostiene a aquellos que corren confiadamente, únicamente hacia Él. Ya para concluir, mis hermanos, debemos comprender que el llamado del Espíritu Santo no es simplemente esforzarnos más, sino a perseverar de la manera correcta. Por tanto, como nos enseña el pasaje, debemos despojarnos de todo aquello que estorba nuestro caminar. Y para perseverar debemos mantener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él inició la buena obra en nosotros y Él mismo prometió llevarla hasta su perfecto cumplimiento. Nuestra seguridad no descansa en la firmeza de nuestro paso, sino en la fidelidad de nuestro Salvador. Por eso, mi hermano, recuerda, pon la mirada en Cristo. Pon la mirada en Cristo. Nadie persevera porque sea un corredor fuerte. Persevera porque pertenece a un Salvador perfecto. Que el Señor nos conceda correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y pecado, ayudándonos a poner la mirada en Cristo y el corazón fortalecido por su gracia, hasta el día en que crucemos la meta y estemos para siempre en su presencia. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios bendito, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de ella podemos recordar aquellas verdades, Señor, que nos mantienen en pie, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder abrazarlas, a aceptarlas, a creerlas, Señor, y a tenerla presente para que de esta manera podamos perseverar en esta carrera de la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, a quitar toda carga, todo peso que obstaculiza nuestro caminar en el Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que podamos superar la debilidad de nuestro pecado por medio de tu Santo Espíritu. De tal manera, mi Dios bendito, que no haya obstáculo ni distracción para poner la mirada en aquel que nos guía hacia ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, a vivir con el gozo de tus promesas. De tal manera, mi Dios bendito, que no decaigamos a pesar de las dificultades, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos a poder ser una herramienta útil para aquellos, Señor, que han doblado sus rodillas ante las dificultades, Señor.
Ayúdanos, Señor, a ser consolados para consolar de esta manera a otros, Señor. Te pido, mi Dios bendito, que nos sigas guiando, fortaleciendo y que de esta manera como iglesia podamos ser usados para gloria y honra de tu nombre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén.